Sí, me sé parlar. Oye, vai.
Buenas noches, les saluda Lorena, asesora de consulta internacional pública privada Galenos. Agradezco su participación a cada uno de ustedes al curso de diálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal, que estará a cargo del doctor Cristian Cárdenas Moreno. Para el buen desarrollo de la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Para los participantes que deseen subirse a la clase grabada, material de estudio certificado, les estaré dejando el número en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, responderé al ponente al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctor Cristian. Le doy el paso a su ponencia. Hola, hola. Bueno, claro que sí. Muy buenos, ustedes bienvenidos el día de hoy, un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional CIPAP. Un placer, me presento. Cristian Cárdenas, soy su oficial retirado de la Marina de Guerra de la especialidad de Sanidad Naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en enfermería, en radiología e imágenes diagnósticas. Cuento con diplomados en medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública, docencia y didáctica universitaria. Bien, interrogo si el audio es bueno, por favor me podrían confirmar. Sí, doctor, si se le escucha bien. Dale, muchas gracias. Hay un micrófono por ahí que no deja escuchar, doctor. Dale, perfecto. Bien, aquellas personas que por favor tengan el micrófono encendido, les agradecería si lo apagamos, ¿vale? Que interfiere un poco con la comunicación. Recuerden que estas clases quedan grabadas, ¿vale? Y el material posteriormente será enviado a través de cada uno de los asesores que hacen parte de esta institución. Ya les hará llegar igualmente el material y la certificación posterior. Bien. Bueno. El día de hoy vamos a hablar sobre diálisis peritoneal, diálisis y hemodiálisis. ¿Listo? Teniendo en cuenta entonces lo anterior, definimos y entendemos la diálisis peritoneal como aquel procedimiento dialítico que se va a utilizar con el objetivo de ¿qué? De poder extraer, de poder eliminar aquellas impurezas y líquidos de la sangre a través de un procedimiento invasivo, ¿listo? Esto se realiza ¿en qué? En pacientes con insuficiencia renal crónica. Se utiliza como membrana dializante el propio peritoneo, que es considerado un filtro natural. Bien, en este orden de ideas, entonces decimos que el objetivo, la finalidad previa de este procedimiento es poder eliminar siempre las impurezas y el exceso de líquidos y electrolitos que se encuentran presentes en la sangre, ¿listo? Esto en condiciones normales lo haría los riñones, pero como por su parte los riñones no se encuentran en buenas condiciones, es necesario ya realizarlo de manera mecánica, de manera automática también, con el objetivo de ¿qué? De poder filtrar la sangre, ¿ya? Y poder extraer aquellos desechos, ¿listo? La hemodiálisis, ¿para qué es importante? Por ejemplo, vamos a hablar de un aspecto en concreto, ¿listo? El uso de contraste en la realización de tomografías computarizadas. Para ello se va a tener en cuenta algo
que se llama la tasa de filtración glomerular. Esto que en palabras más, palabras menos, realmente es un valor cuantitativo, ¿ya? El cual si se encuentra por debajo de 60.0 es motivo para no realizar el examen porque se supone que los riñones no están en buenas condiciones. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pacientes con tasa de filtración glomerular baja, tiene que ser el nefrólogo quien dé la autorización para realizar el examen, ya que no se podría eliminar dichos fármacos tóxicos del cuerpo de manera natural, sino que el paciente tendría que realizarse una hemodiálisis posterior a la realización del examen. Esto para filtrar los desechos. La diálisis peritoneal está basada en un proceso de filtración que la hemodiálisis, en lugar de usar un riñón artificial como filtro, se va a utilizar la membrana peritoneal. ¿Listo? La membrana peritoneal, también llamada peritoneo, es una membrana delgada que va a cubrir la cavidad abdominal y que de hecho también separa la cavidad abdominal de la torácica. Los objetivos de la diálisis hay que tener presente que es facilitar la eliminación de aquellas sustancias tóxicas y desechos metabólicos propios del cuerpo. Por otro lado, eliminar el exceso de líquido corporal. Ayudar a la regulación del balance de líquidos en el organismo. Y finalmente, ayudar a la regulación de balance hidroeléctrico. Bien. En ese orden de ideas, decimos que la diálisis peritoneal, vamos a definirla en qué? En diálisis peritoneal continua ambulatoria, también conocida por sus siglas de PCA, es un tipo de diálisis peritoneal que va a realizar el paciente a diario con 3 a 5 intercambios por día. ¿Listo? Esto puede realizarse tanto en el hogar o en el trabajo y se va a lograr algo de normalidad dentro de la vida diaria. ¿Listo? Ya que pues de por sí es un proceso bastante extenso, ya posteriormente vamos a hablar de tiempos. Y pues realizarlo de 3 a 5 veces por día suele ser algo denso, ¿ya? Lo cual puede limitar al paciente a tener una vida bastante agitada, ¿ya? Y una vida en la cual se cumplan horarios y pues de hecho lo va a limitar en la realización de algunas situaciones. Bien. La diálisis peritoneal automatizada, por su parte, se va a realizar por ayuda de una máquina que le va a ayudar a eliminar del organismo los productos de desecho y el exceso de agua durante unas 8 a 10 horas por la noche mientras el paciente descansa. La máquina va a medir el líquido de diálisis que es necesario para cada uno de los intercambios, ¿listo? Y va a medir el tiempo de infusión, la permanencia, el drenaje y la forma segura y automática para llevar a cabo cada uno de estos. Hay una serie de indicaciones de diálisis peritoneal. Dentro de ella podemos traer a colación insuficiencia renal con hipercalemia y la hiperazoemia o sobrecarga de líquidos. ¿Listo? Así como tener presente otro tipo de situaciones que pueden aconsejar la elección de la diálisis peritoneal. ¿Listo? Bien. Hay una procedencia y hay una preferencia realmente del paciente o la familia
en que los niños, los pacientes laboralmente activos con deseos de independencia y autosuficiencia, y los ancianos con buen apoyo familiar. Por otro lado, tenemos entonces pacientes con dificultad para desplazarse a un centro de diálisis, tal vez por el lugar donde habitan, que puede ser un barrio o puede ser un lugar rural de difícil acceso con la sociedad. Dentro de esto se va a tener entonces presente todo lo correspondiente a un trabajo de tiempo completo, largas distancias para generar el desplazamiento adecuado y la difícil movilización. Bien, en cuanto a la inestabilidad hemodinámica o alto riesgo de arritmias graves, vamos a tener en cuenta que la disfunción sistólica significativa, el alto riesgo de arritmia grave, sucesos de cardiopatías dilatadas, niños con hipertrofia ventricular grave y cardiopatía coronaria. Por otro lado, y no menos importante, entonces tenemos la dificultad para obtener y o mantener un acceso vascular adecuado. Entonces, esto va a ser un proceso tanto en niños, en pacientes hipercoagulados, en adultos mayores y en pacientes diabéticos. Así como tener en cuenta entonces las enfermedades infecciosas que dificultan este tipo de acceso. Dentro de esto tenemos entonces la hepatitis viral B o C y el VIH positivo. Finalmente, y no menos importante, tenemos entonces la anticoagulación, la cual no es aconsejable. ¿En qué circunstancias? Por ejemplo, enfermedades ateroembólicas, antecedentes de sangrado recurrente y retinopatía diabética proliferativa. Hay una serie de contraindicaciones que vale la pena rescatar en la noche de hoy. Y es la preferencia del paciente o la familia. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esto, decimos que el paciente o la familia que no desea tratamiento con diálisis peritoneal o no desea realizar tratamiento en medio domiciliario. ¿Listo? Por otro lado, tenemos entonces inestabilidad por el tratamiento. En ese orden de ideas vamos a tener entonces en cuenta la enfermedad psiquiátrica grave, la incapacidad para el autodiálisis, sumada a la falta de ayuda del tratamiento en medio domiciliario. ¿Listo? Así como la falta de un entorno estable, de un medio familiar conflictivo, de extrema pobreza, entre otros. Dentro de la enfermedad abdominoperitoneal, ¿ya? Entonces vamos a poder observar todo lo que son enfermedades intestinales isquémicas, inflamatorias, también conocido con el nombre de diverticulitis, abscesos abdominales, infecciones crónicas de la pared abdominal, hernias no tratadas o de difícil resolución, y la resección intestinal extensa, o también conocidas como ostomías. Dentro de este orden de ideas decimos entonces que otros elementos pueden predecir la mala evolución del paciente con esta técnica. Dentro de ello pues se va a tener entonces en cuenta todo lo que es la desnutrición grave, la hiperlipemia grave, mal controlada, los pacientes con superficies corporales aumentadas y sin función renal residual. Contraindicaciones de la diálisis. Entonces, dentro de las absolutas, cabe traer a colación todo lo que es la oposición del paciente y de la familia. La imposibilidad
para realizar la diálisis peritoneal, ya sea de manera física, mental, dentro de la parte del apoyo familiar y el espacio físico de manera inadecuada. Dentro de las enfermedades intestinales, entonces, vale la pena recordar la diverticulitis, vale la pena tener en cuenta las resecciones intestinales, las hernias no tratables, los abscesos abdominales y las enfermedades de distensión isquémica. Dentro de esto, entonces, también vamos a tener unas relativas. Dentro de las relativas, entonces, hay unas previsibles, en efecto, indeseables o complicadas, ¿listo? Dentro de ello se va a tener entonces en cuenta que las ostomías, la gastroparesia diabética, la enfermedad renal policiquística, la cirugía abdominal múltiple y la obesidad mórbida, así como la enfermedad pulmonar registrativa grave. Dentro del procedimiento, entonces, vamos a tener en cuenta el modo de brochazo, el uso del campo estéril, el equipo para diálisis, la anestesia local, la preparación de la piel y posteriormente el posicionamiento. Bueno, dentro de las técnicas que vale la pena nombrar, entonces decimos, en este orden de ideas, en la figura número 1, que es la de la izquierda de sus pantallas, se va a poder evidenciar la colocación del catéter donde se debe inflar. El anestesiólogo por su parte va a utilizar todo lo que son sedantes locales y una vez preparado se lo va a poder otorgar, ¿ya?, al enfermero para que realice el resto de la realización del procedimiento en cuanto a coordinación. Por otro lado, entonces tenemos la mano derecha, ya la cual va a estar lista para realizar la inserción y la otra pues va a tomar igualmente una curvatura deseable. Dentro de la figura 3, entonces vamos a tener en cuenta introducir el catéter para diálisis en la cavidad peritoneal. Vamos a tener también presente la importancia de lograr introducir el catéter de diálisis peritoneal sujetando el fiador con la dirección elegida hasta notar resistencia para posteriormente progresar. En la figura número 4b, entonces vemos una inspección púbica utilizada en los hombres mayores con frecuencia porque generalmente hay gran porcentaje de pacientes que sufren cáncer. La figura número 5, entonces se va a poder observar la posición del catéter, ¿ya?, y tener presente entonces que una vez introducido, este se va a retirar el fiador y se procede posteriormente a levantarlo con vendaje adhesivo o 0 puntos. ¿Listo? Bien, aquí podemos observar entonces el ombligo. Vemos el parche que inicialmente hay que dejar en el lugar para cubrirlo de contaminaciones externas. Por otro lado, y no menos importante, entonces nos vamos a la parte del lavado y de la curación. Este se va a conocer el catéter del sistema de tubos de diálisis. Muy importante poder tener un buen conocimiento geográfico, entre otros. ¿Listo? Dentro de los factores, ya que por su parte se van a encargar de relacionar siempre con la técnica adecuada, podemos observar entonces una imagen con una solución nueva, una solución vieja, con catéter, que vendría siendo el último punto medio donde se podría hacer un buen contacto,
Y finalmente, entonces vamos a tener en cuenta todo lo que son los componentes de diálisis adecuada. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas tenemos los clínicos, ya los cuales son ausencia de síntomas urémicos, ya, y buen apetito, buena paciencia, actividad física y mental apropiada. Por otro lado, entonces hay un excelente control dentro de la presión arterial y un balance de líquidos de homeostasis dentro del ácido base. ¿Listo? Así como control de lípidos y riesgos cardiovasculares, entre otros. Bien. Es importante entonces nombrar que dentro de aquellas características ya que se pueden nombrar en la noche de hoy, vamos a encontrar siempre una serie de cuidados, ¿ya? Los cuales van a escoger la zona del sitio de inserción lejos de alguna cicatriz, ya que en estas zonas de inserción de la ropa pues puede llegar a molestar un poco con la señal. Vamos a ubicar el sitio de inserción del catéter con el paciente. Se va a preguntar ya algunos detalles de la vida personal del mismo, pero pues con el objetivo de poder tener una actividad más empática, ¿no? Con los clientes y posteriormente eh, realizar ya todo el tipo de sucesos requeridos. Por otro lado, y no menos importante, entonces, a destacar la preparación intestinal, el rasurado de la zona, ya, para que no se vaya a infectar, igualmente por higiene, el vaciamiento de la vejiga antes del procedimiento y toda la frotis nasal para poder descartar ya la presencia de estafilococos o aureo. Bien, bueno. Dentro de los cuidados de enfermería, entonces también cabe resaltar todo lo que son control de líquidos administrativos e igualmente lecciones. Se va a tener también presente el uso de la técnica séptica y antiséptica dentro de la hora de inserción. Se va a buscar el sitio de inserción del catéter en los pacientes sexualmente activos lo más lateral posible, ¿vale? Para poder obtener una buena calidad de imagen. Bueno, en este orden de ideas, entonces hay que mantener una estricta técnica, ya sea aséptica, en algunas curaciones. Después de la inserción del catéter en reposo, se va a estar el paciente por lo menos unas 48 horas. Se va a brindar educación al usuario sobre el manejo de catéter y el debido tiempo de retiro de puntos. ¿Listo? Dentro de los cuidados de enfermería, vale la pena entonces resaltar que se va a mantener un nivel óptimo de higiene en la zona que rodea dicho catéter. Vamos a lograr evitar entonces también todo lo que son tirones de orejas de catéter y el aporte adecuado tanto de vitaminas como B y C. ¿Listo? Por otro lado, y no menos importante, entonces cabe destacar que hay que mantener una dieta adecuada, un aumento de ingesta de proteínas, de grasas, una disminución del consumo de los carbohidratos, entre otros. Bien, a continuación les voy a compartir un video, ¿vale? Sobre la forma adecuada y precisa en la cual se tiene que llevar a cabo este tipo de procedimientos como lo son hemodiálisis. Bien. Bien, perfecto. Bueno, ¿interrogos el audio es bueno?
¿El audio es adecuado? Hola, hola. ¿El audio es bueno? ¿Podrían por favor confirmarme? Buenas noches, sí. Sí, dale, perfecto. Ok. Bueno, vamos a compartir el video para ponernos un poco más en contexto, ¿listo? Sobre la importancia de la hemodiálisis y se va a realizar a través de algunos ejemplos gráficos. Bien. El médico puede recomendar la diálisis, un procedimiento que elimina los productos de desecho de la sangre en caso de que sus riñones no estén funcionando de forma correcta. Los riñones sanos filtran los desechos, el exceso de líquido y los electrolitos como el sodio y el potasio de la sangre. Estos productos de desecho salen del cuerpo a través de la uretra, en forma de orina. Cuando usted padece de enfermedad renal, los riñones dejan de funcionar gradualmente, lo que ocasiona una acumulación de desechos nocivos y exceso de líquido en su cuerpo, aumento en la presión arterial y problemas en los huesos o en la sangre. La diálisis también puede llevarse a cabo para tratar la insuficiencia renal aguda, la cual ocurre cuando los riñones dejan de funcionar repentinamente, o bien para eliminar drogas o sustancias tóxicas de su cuerpo. En un tipo de diálisis, llamada hemodiálisis, el médico utilizará una máquina llamada dializador para limpiar la sangre fuera de su cuerpo. Algunas semanas o meses antes de comenzar la hemodiálisis, el médico preparará un sitio de acceso vascular en su cuerpo. Su médico creará ya sea un injerto arteriovenoso o una fístula arteriovenosa para acceder a su torrente sanguíneo. Para empezar, el área se adormecerá con anestesia local. Para colocar un injerto arteriovenoso, el cirujano hará una pequeña incisión en su antebrazo e introducirá un tubo plástico blando, llamado injerto, para conectar una arteria a una vena. Para crear una fístula arteriovenosa, el cirujano hará una pequeña incisión en su piel y conectará una arteria con una vena para hacer un vaso sanguíneo más grande llamada fístula. Una vez que su sitio de acceso vascular haya sanado, su médico puede empezar la hemodiálisis. Para comenzar, su enfermera de diálisis insertará 2 agujas en su fístula AB o injerto. Una vez que el circuito esté establecido, su sangre fluirá lentamente fuera de su cuerpo y a través del dializador. Dentro del dializador, su sangre encontrará fibras para el filtrado y una solución de limpieza absorbente llamado líquido de diálisis. Las fibras eliminarán los desechos y el exceso de líquido, así como los electrolitos de la sangre. La sangre limpia saldrá del dializador e ingresará a su cuerpo a través del tubo por medio de la segunda aguja de su sitio de acceso. Cuando finalice su sesión de hemodiálisis, se removerán las agujas y los tubos y podrá ir a casa. En otro tipo de diálisis, llamada peritoneo, las membranas que recubren su abdomen se utilizan para limpiar la sangre sin sacarla de su cuerpo. Antes de comenzar la diálisis peritoneal, se le realizará una operación para implantar un tubo flexible llamado catéter. El cirujano insertará el catéter cerca del ombligo, creando un puerto que permitirá el ingreso y la salida del líquido dializante en su abdomen. Cada sesión de diálisis peritoneal se llama intercambio. En primer lugar, usted utilizará su catéter para llenar su abdomen con líquido dializante por un periodo de tiempo determinado por su médico.
A través de la membrana peritoneal, los productos de desecho y el exceso de líquido se extraen continuamente de la sangre hacia el líquido dializante. El líquido dializante cargado con materiales de desecho se extrae de su abdomen para ser depositado en una bolsa de recolección desechable durante su intercambio. Bien, perfecto. Bueno, teniendo en cuenta entonces lo anterior, ya nos pusimos un poco más en contexto, ¿ya? Sobre la forma en que se realiza una diálisis, Bueno, ya sea peritoneal, y también la manera, nada, madre, ¿ya? aquí nada más. En la cual se realiza el uso de cada Sí, uno de los equipos, ya los cuales nos van a ayudar a ya más o menos. poder filtrar ya la sangre y de esta manera desechar todo este tipo de sustancias tóxicas. Sí, sí me llegó, madre. Aquellas personas que tienen el micrófono abierto, por favor les agradecería si podríamos apagarlo. Lorena, ¿me podrías ayudar, porfa, apagando los micrófonos? Bien. Bueno, a continuación entonces vamos a hablar sobre hemodiálisis. Partimos entonces de la hemodiálisis como un método terapéutico de sustitución renal, el cual la diferencia es que el circuito que este va a tener por su parte va a ser extracorpóreo, es decir, por fuera del cuerpo, el cual va a incluir un filtro, un sistema de líneas para la extracción de desechos metabólicos, agua y reemplazo de buffers, ya con el fin de mantener la vida. De los componentes del circuito que vale la pena rescatar está el filtro o dializador. Dentro de este pues, se pueden encontrar todo lo que son fibras huecas o capilares en cápsula de poliuterano. Va a funcionar como membrana semipermeable entre la sangre y el dializado. Por otro lado, y no menos importante, entonces tenemos la solución de diálisis o dializado. Este se va a tratar con agua tratada más concentrada. Tenemos también las líneas, cuyo objetivo se realiza entonces para el transporte de sangre y la solución de la diálisis, así como la máquina de diálisis con el uso de monitores. Bien, estos son los componentes del circuito. Esto dentro de los mecanismos que regulan la hemodiálisis, vale la pena nombrar la difusión y la convección o ultrafiltración. ¿Listo? Dentro de la difusión, entonces se va a tener en cuenta que es un transporte pasivo, tanto de solutos a través de la membrana, cual nos va a servir para poder determinar por diferencia de concentración y la difusión de solutos entre la sangre y la solución dialítica, lo cual nos va a ayudar a resolver en la remoción de productos y en el reemplazo de buffers. Por otro lado, tenemos entonces la convección o ultrafiltración. Allí se va a poder destacar ya un paso simultáneo a través de la membrana de diálisis en agua acompañado posteriormente de solutos. ¿Listo? Esto se va a realizar bajo el efecto de un gradiente de presión hidrostática. Bueno, a continuación entonces vamos a hablar ya sobre la solución de diálisis o dializado. Es una mezcla de diferentes componentes con agua con el objetivo de poder producir una solución efectiva. Ya vamos a realizar también la preparación del agua. Esto se va a realizar con el fin de realizar una osmosis reversa o de inonización. Bien. Decimos entonces que la máquina maneja todo lo que son líneas, teniéndose en cuenta entonces la línea arterial como aquella donde pasa sangre desde el acceso a dializador y la línea venosa que es sangre utilizada
para el paciente. ¿Listo? Entonces, bien, en este orden de ideas, la bomba de sangre tiene un sistema de entrega de solución, de diálisis, de monitorización, presión de aire y solutos, entre otros. Bien, dentro del acceso vascular, en hemodiálisis, vale la pena nombrar, ¿ya? El objetivo como tal es poder crear un acceso repetido a la circulación con la misma o mejor efectividad y menor cantidad de complicaciones. La obtención y mantenimiento del acceso es algo muy importante. En este orden de ideas vamos a tener presente que el éxito de la hemodiálisis pues realmente son procedimientos a mediano y largo plazo. Dentro de los tipos de acceso, entonces podemos tener una fístula, como lo lograron apreciar anteriormente dentro de la gráfica y el video. Este sirve para realizar entonces un vaso mucho más prominente, más efectivo para la realización de procesos. Las prótesis y el catéter doble lumen tunelizado. Bien, dentro de esto vamos a tener entonces un shunt entre arteria y vena, un engrosamiento o arterialización de la pared venosa, logrando entonces resistir diversas punciones, ¿ya?, de forma repetitiva, entre 15 y 17, suministrando flujos de 250 a 500 mililitros de manera permanente. Dentro de las ventajas, entonces, se puede notar, ¿ya?, una durable baja tasa de falla secundaria y menores tasas de infección. Finalmente, entonces, tenemos una serie de desventajas. Dentro de estas decimos que hay mayor tasa de falla primaria en comparación con la prótesis. Entre el 24 y el 35 de falla primaria se va entonces a poder evidenciar una fístula radiocefálica entre aproximadamente de un 9 a un 12%. ¿Listo? Bien. Por otro lado, y no menos importante, entonces cabe la pena destacar, ya que hay una maduración en semana, meses, entre 1 a 6, y es importante también realizar una evaluación clínica de la fístula y anticiparse también a su ejecución. Bien, dentro de la determinación, entonces, el hecho de realizar este tipo de procedimiento invasivo, considerándose invasivo porque es en el interior del cuerpo, requiere una serie de exámenes de laboratorio para no poner en riesgo la vida del paciente. ¿Listo? Esto va enfocado en el clearance de urea, de KT y V, un marcador de otras toxinas urémicas, los valores menores, ya los cuales se van a asociar al aumento de la morbilidad, morbimortalidad realmente, entre otros. Dentro de la diálisis adecuada, entonces decimos, ya que hay una dosis óptima de diálisis, decimos que sobre esta no hay mejor morbimortalidad. Tenemos entonces aproximadamente un 70% de clearance o urea o KTV, ya mayor a 13. El tiempo va a ser factor independiente en la eficacia, ya que a mayor tiempo va a haber remoción de moléculas más grandes y mejor manejo tanto del volumen, entre otros. Bien, dentro de las complicaciones que pueden surgir dentro del procedimiento de hemodiálisis, entonces cabe la pena resaltar la hipotensión, ya presente entre un 15 y un 50% de pacientes, los calambres musculares, las náuseas y vómitos, la cefalea, el dolor torácico, el dolor lumbar, el prurito, la fiebre, escalofríos, entre otros. ¿Listo? Dentro de las complicaciones menos frecuentes, pero que también pueden llegar a ocurrir, vale la pena entonces rescatar las reacciones de hipersensibilidad,
el síndrome de desequilibrio de inicio de HD, la coagulación del circuito extracorpóreo, la hemorragia por rotura o desconexión de elementos del sistema, la hemodiálisis o hemólisis, el embolismo gaseoso, las bacterias, como son infecciones dentro del acceso vascular de manera simple, y por otro lado tenemos entonces las virales, ¿ya? Como la hepatitis y el SIDA. Bien, decimos en este orden de ideas, ya que hay hipotensión en hemodiálisis, allí se va a manifestar de manera usual la inestabilidad hemodinámica, la dificultad que tiene para la ultrafiltración. Por otro lado, entonces también nos sirve para poder ocasionar todo lo que son complicaciones de manera severa, el descanso de personal acompañado de una serie de signos y de síntomas como lo son náuseas, vómitos, palidez, sudoración, pérdida de conciencia y convulsiones. Esto por otro lado tenemos entonces las asintomáticas con números entre el 15 y el 50%, logrando inferir que entonces la hemodiálisis y los tipos, llámese episódica, crónica persistente, pues realmente hay que buscar datos reales y sinceros. Dentro de la prevención y tratamiento, entonces tenemos un ajuste del peso seco, tenemos también ajustes dentro del bicarbonato, dentro de la UF escalonada o lineal y la ingestión de diferentes comidas, ¿listo? Bien, por otro lado, entonces tenemos una serie de prevenciones y de límites, como lo es la posición de Trendelenburg, la reducción de flujo de sangre y el reconocer todo lo que es correspondiente tanto a causas y posteriormente el tratado de cada una de ellas. Dentro de la anemia, en hemodiálisis, entonces, eh, en este orden de ideas, vale la pena rescatar que el 90% de estos pacientes tenían posteriormente una anemia multifactorial. ¿Listo? Dentro de la anemia en hemodializados, ya también cabe la pena rescatar que hay un déficit de ferritina en todos los pacientes que reciben oxígeno o al menos ya que se administre ferritina de manera complementaria. Bien, dentro de la hemodiálisis, entonces cabe la pena destacar que como tratamiento crónico es una opción efectiva de reemplazo de la función renal y es deber ya poder preparar el paciente para que posteriormente ingrese en unas condiciones mucho más óptimas, más dignas y con accesos adecuados. ¿Listo? Por otro lado, entonces vamos a prevenir todo lo relacionado con complicaciones, con comorbilidades y el manejo en que se tiene que realizar pues, como una labor evidencial, ya con el fin de siempre manejar la experiencia y la calidad de la vida de cada uno de los pacientes. Bueno, finalmente lo voy a dejar con un video muy cortico, ya donde se van a nombrar algunas diferencias muy puntuales entre qué, entre diálisis y hemodiálisis.
No escucho. Ok, ok. ¿No hay audio? Bien, perfecto. Primero que debes... Hola y bienvenidos a un video más de Doc Medicina. Yo soy el doctor Víctor Márquez y esta vez te puedo explicar la diferencia entre diálisis peritoneal y hemodiálisis. La diálisis es un proceso mediante el cual se eliminan los productos de desecho y el exceso de líquido del cuerpo cuando los riñones ya no pueden hacerlo. A esta condición se le llama enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica. Y si quieres saber cuáles son los síntomas de esta enfermedad, te dejo el video en el primer comentario. Lo primero que debes saber es que la base de ambas técnicas de diálisis es la solución de diálisis. Esta solución está compuesta por agua, sodio, potasio, calcio, glucosa y bicarbonato, entre otros compuestos. Lo que hace esta solución es atraer hacia ella los desechos del cuerpo que están en la sangre, para después desechar esta solución. Ahora te explicaré la diferencia entre diálisis peritoneal y hemodiálisis, y cómo es que la solución que acabo de explicarte es la base de ambas técnicas. Diálisis peritoneal. En la diálisis peritoneal se utiliza una membrana que se encuentra dentro del abdomen. Esta membrana se llama peritoneo y se utiliza como filtro para eliminar los desechos y el exceso de líquido. Esto se logra introduciendo dentro del abdomen la solución de diálisis, la cual se introduce por medio de un catéter que hay que colocar mediante una cirugía. La solución de diálisis debe permanecer dentro del abdomen por un tiempo definido, de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Después, esa solución se deberá drenar del abdomen por el mismo catéter. Este procedimiento puede repetirse varias veces dependiendo del estado del paciente y de las indicaciones del médico. Tiene la ventaja de que se puede realizar en casa proporcionando más flexibilidad en términos de horario y estilo de vida, siendo también más económico. Las desventajas es que la diálisis peritoneal requiere de tiempo y esfuerzo para aprender la técnica y realizarla correctamente, ya que una mala técnica puede llevar a complicaciones como una infección del orificio de salida del catéter. Además, la diálisis peritoneal puede tener un menor impacto en el control de la presión arterial y la eliminación de líquidos en comparación con la hemodiálisis. Hemodiálisis. La hemodiálisis es un proceso en el que se extrae sangre del cuerpo mediante una fístula arteriovenosa o un catéter central. Quiere decir que hay un catéter que se coloca directamente en un vaso sanguíneo y que a su vez se conecta con la máquina de hemodiálisis. La sangre llegará a esta máquina por medio de una bomba y se filtrará por medio de un componente llamado dializador, que es una membrana como el peritoneo, solo que artificial. Aquí es donde tendrá contacto con la solución de diálisis para separar los desechos de la sangre. Después, la sangre regresa al cuerpo totalmente limpia y sin exceso de agua. Tiene la desventaja de que debe realizarse en un centro de diálisis bajo la supervisión de un médico, lo que hace que sea más costoso y menos flexible para el paciente. Además, puede haber fluctuaciones en la presión arterial en el momento de hacer el procedimiento, y no está exenta de complicaciones como formación de coágulos o infecciones. Las ventajas son que la hemodiálisis puede proporcionar una eliminación más eficiente de productos de desecho, teniendo un mejor control de la enfermedad. En resumen, lo que hacen ambas técnicas de diálisis es eliminar los desechos de nuestro cuerpo por medio de una membrana y utilizando una solución de diálisis. Solo que la diálisis peritoneal se hace de forma manual y la hemodiálisis se hace con una máquina. Como podrás ver, ambas técnicas tienen sus ventajas y sus desventajas, así que la decisión de cuál técnica es la mejor para cada paciente debe tomarse en la consulta junto con el médico y la familia del paciente, en donde se valorará el estado de salud del paciente, su estilo de vida, el apoyo de su familia y su posición económica. Y en base a estas variantes es que se decidirá por una técnica u otra. Hasta aquí el video de hoy. Espero Bien, perfecto. Bueno, de esta manera entonces logramos comprender de una manera mucho más gráfica, más concurrida, más práctica, a modo de comparación entre diálisis y hemodiálisis, ¿listo? Entonces, diferencia más fundamental, ¿ya? Que la una requiere de asistencia, ¿ya? Por personal profesional en salud y dirigirse a un hospital de alta complejidad, ¿listo? Con el objetivo de estar conectado y pues de esta manera poder realizar, ¿ya? La eliminación de desechos de una forma idónea y propicia, ¿ya? Estando siempre pues acompañado de profesionales dentro del área de la salud para
poder atender cualquier tipo de eventualidad. ¿Listo? Por otro lado, entonces tenemos la hemodiálisis, ¿ya? Cuya diferencia más puntual siempre va a ser que esta se va a realizar con un equipo automático, entre otras. ¿Listo? Bueno, perfecto. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, todo claro? Bien, perfecto. Parece que sí. Bien. Nuevamente recordarles, ¿ya? Que es grato para mí contar con la compañía de ustedes, ¿ya? Con su tiempo en la noche de hoy. Nuevamente agradecerles desde su país hermano, desde Colombia, ¿ya? Por su compromiso con la educación continua. Desde aquí les envío un fuerte abrazo, deseándoles buen viento y buena mar. Recordarles que las certificaciones posteriormente se van a ser enviadas a través de los diferentes medios de comunicación donde se hizo conexión directa, ¿ya? Con cada uno de nuestros asesores, y por ese mismo medio se van a enviar las certificaciones así como el material de estudio. Bueno, nuevamente les deseo muchas gracias, buen viento y buena mar. Feliz noche.